Tina Bendaño y Alejandro Rojas, estudiantes de Ingeniería en Ciberseguridad. Este es nuestro proyecto final de cálculo diferencial y yo por el profesor Cristian Baeza Figueroa. Se llama Derivadas en la red, análisis diferencial de tráfico de red para la detección temprana de ataques de DOS. En el próximo minuto le mostraríamos la derivada. Puede participar un ataque antes de que colapse el servidor. Partamos por el problema. Un ataque de denegación de servicio distribuido o de DOS satura un servidor con un volumen enorme de solicitudes, hasta dejar fuera a los usuarios legítimos. De los tres pilares de la CEA en ciberseguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Este tipo de ataque golpea directamente la disponibilidad del servicio. Nuestra hipótesis central es que un DDoS no aparece de un momento a otro. El tráfico crece de forma progresiva. Esa variación se puede medir con una herramienta que conocemos bien este semestre: la derivada. Por eso el producto final de este proyecto es un simulador en Python, que modela matemáticamente el tráfico de red, calcula su derivada en tiempo real y detecta el instante exacto en qué velocidad de crecimiento supera un umbral de alerta. En síntesis, nuestro enfoque se resume en tres pasos. Medimos el tráfico, V de t, calculamos su derivada, V' de t, y con eso generamos el tema: nociones matemáticas y problemática. Para dimensionar el problema, unos datos: solo en 2023 Cloudflare mitigó 5,4 millones de ataques de DOS, o 65 más que el año anterior, y el 91% de esos ataques dura menos de 10 minutos. No hay tiempo que perder para detectarlos. La pregunta concreta es: ¿cuánto tráfico sube? Como distinguimos el pico legítimo de un ataque en curso, un umbral fijo reacciona recién cuando el servidor ya está colapsando. Nosotros proponemos una derivada del tráfico para detectar una variación anómala antes del colapso. Para esto trabajamos con 4 nociones matemáticas: la tasa de cambio, B' de t, su aproximación numérica mediante diferencias finitas, los puntos críticos donde esa derivada supera un umbral, y la concavidad, es decir, la segunda derivada. Objetivos de preguntas de investigación. Nuestro objetivo es general desarrollar un modelo matemático basado en cálculo diferencial, que analice el tráfico de red e identifique mediante derivadas los patrones anómalos de un ataque de DDoS. De ahí se desprenden 5 objetivos específicos: investigar cómo se comporta el tráfico en condiciones normales y bajo ataque, modelarlo como una función continua y calcular su derivada, determinar un umbral matemático usando la primera y la segunda derivada, desarrollar el simulador en Python con interfaz gráfica y evaluar su efectividad frente a distintos tipos de ataque. Para guiar esa investigación planteamos 5 preguntas: ¿cómo se modela el tráfico en esas condiciones normales y durante un DDoS? ¿Cómo detecta la derivada del inicio del ataque antes de que el servidor se sature? ¿Qué umbral distingue mejor un pico legítimo de un ataque real? ¿Qué información adicional aporta la segunda derivada sobre la intensidad del ataque? Y finalmente, ¿es realmente más efectivo este enfoque diferencial que un umbral estático tradicional? Temas iniciales involucrados. Para este proyecto integramos contenido de 3 áreas: de cálculo diferencial, la definición formal de derivada como límite, la derivada como tasa de cambio, diferencias finitas, primera y segunda derivada. Puntos críticos: concavidad y monotomía de funciones de ciberseguridad, la arquitectura TSP, IP, el modelo OSI, la tríada CIA, los tipos de ataques de DDoS, los sistemas de detención de intrusos y el marco Mitre, ATT&CK, y desarrollo de software, programación Python, la librería NumPy y Matplotlib, e interfaces gráficas con Custom Stinger. Organizamos el trabajo en 7 semanas. Las 2 primeras le dedicamos a investigar sobre ataques de DDoS y a modelar matemáticamente la función B de t. La semana 3 y 4 fueron para desarrollar el simulador de Python. En la semana 5 lo probamos con distintos tipos de ataques simulados. La semana 6 lo usamos para armar la presentación y el guión del video. Y en la 7ª semana grabamos y entregamos el proyecto final. Herramientas tecnológicas y justificación. Para este proyecto necesitamos modelar funciones continuas, calcular derivadas numéricas sobre datos discretos y visualizar todo dinámicamente. Por eso elegimos Python 3, estándar de la industria en ciberseguridad y análisis de datos. NumPy nos permite calcular la derivada numérica de v de t con la función gradient, que implementa diferencias finitas centradas. Matplotlib grafica el tráfico y su derivada en tiempo real, marcando el punto donde se cruza el umbral. Y para la interfaz usamos Custom Tkinter, que da un tema oscuro y una apariencia más profesional que el Tkinter estándar. Todo desarrollado en Visual Studio Code. Modelamiento de V y mecanismo de alerta. Empezamos con la primera pregunta: ¿cómo modelamos V de t? En tráfico normal usamos una función con un componente base, una oscilación senoidal y un ruido aleatorio, que representa el comportamiento habitual de una red. Durante un ataque de DDoS le sumamos un término exponencial. V ataque es igual a V normal más D por 1 menos elevado a menos que por T menos T0. Esta función es diferenciable y su derivada es máxima justo en el instante en que empieza el ataque.
0 y luego decrece exponencialmente. Esto lo respaldamos con una documentación de NIST y de Cisco NetFlow. La segunda pregunta es ¿cómo detectamos el inicio del ataque antes de la saturación? La idea simple es, un DDoS no aparece de la nada, su tráfico crece y ese crecimiento es medible con la derivada. Aproximamos B, prima en el instante, N con la diferencia entre dos mediciones del tráfico, dividida por el intervalo de tiempo. Si ese valor supera un umbral U, se emite la alerta. Con un umbral estático alertamos recién cuando el tráfico supera los 10.000 paquetes por segundo. Y ahí el servidor ya está colapsando. Con nuestro umbral diferencial pueden ver el valor exacto en la pantalla. Alertamos unos 12 segundos antes de que el servidor se sature. Esto coincide con lo que describe el marco Mitre Attack sobre la fase ramping up de los ataques volumétricos. Umbral matemático y segunda derivada. La tercera pregunta es cómo determinamos ese umbral U. Si lo ponemos muy bajo generamos falsas alarmas, si lo ponemos muy alto dejamos pasar ataques reales. Por eso seguimos la misma lógica que usa Cloudflare. Medimos el tráfico normal durante 24 horas, calculamos su derivada, obtenemos la media y la desviación estándar de esos valores. Y definimos el umbral como la media más que a veces la desviación estándar. Con que igual a 3 tenemos un 99,7% de confianza estadística. Esto lo respaldamos con el trabajo de Mishra y otros autores, publicado en IEEE. Y la cuarta pregunta busca qué aporta la segunda derivada. Si la primera derivada nos dice que tan rápido crece el tráfico, la segunda nos dice si esa velocidad se está acelerando o frenando. Distinguimos tres fases. En la fase ramping, ambas derivadas son positivas, el tráfico crece y además se acelera. Es la fase más peligrosa. En la fase de sostenimiento, el tráfico ya alcanzó su máximo y la segunda derivada es casi cero. Y en la fase de mitigación, la primera derivada se vuelve negativa. El ataque está cediendo. Según Cloudflare, el 91% de los ataques duran menos de 10 minutos, así que la mayoría se queda en esa primera fase, la más crítica. Detención diferencial versus umbral estático y síntesis. La quinta y la última pregunta compara nuestro enfoque con el umbral estático tradicional. La diferencia es clara. El umbral estático alerta recién cuando el tráfico supera un valor máximo con el servidor ya colapsando y un tiempo de reacción cercano a cero. La detención diferencial alerta cuando la derivada supera un umbral U, con el servidor todavía operable y un tiempo de reacción entre 8 y 15 segundos. Además, los falsos positivos pueden controlar ajustando K. Esto coincide con los documentos La Quina y otros autores con ASM SIG Home. En síntesis, nuestras 5 preguntas de investigación tienen respuesta con fuentes verificables, y la relación entre cálculo diferencial y ciberseguridad no es forzada. La derivada es literalmente el mecanismo de detección, no un agregado matemáticamente de relleno. Esperamos detectar un ataque entre 8 y 15 segundos antes que el umbral estático equivalente. Sobre el desarrollo de las primeras 2 semanas modelamos VDT analíticamente y calculamos su derivada a mano. Comprobando que el modelo era diferenciable con una interpretación física clara, la semana 3 y 4 implementamos el simulador. Y el mayor desafío técnico fue integrar Matplotlib con Custom Tkinter, que resolvimos configurando explícitamente el backend de TKAGG. En las pruebas, el ataque de tipo de protocolo fue el más rápido de detectar, mientras que el de capa 7 fue el más difícil. Algo coherente con lo que dice la literatura. También revisábamos nuestro umbral inicial. Generaba falsas alarmas, así que lo ajustamos siguiendo la metodología de Mishra y otros autores. Confirmamos que nuestro modelo es diferenciable en todo su dominio y que la derivada numérica converge el valor analítico con un error menor al 6%. Simulador funcional. Ahora le mostramos el simulador funcionando. Esto es derivada en la red. Versión 1.0, corriendo en tiempo real. Acá lo tienen en modo sistema normal, con el tráfico oscilando dentro de un rango esperado y su derivada prácticamente plana. Ahora vamos a simular un ataque de DDoS y volumétrico. Como ven, el tráfico empieza a subir y la curva derivada abajo se dispara casi de inmediato. Justo en ese momento el sistema detecta que la derivada cruzó el umbral U y dispara la alerta, mucho antes que el tráfico alcance su valor máximo. Eso es exactamente lo que buscábamos, anticiparnos al colapso usando la tasa de cambio y no el volumen total del tráfico. En cuanto a resultados, detectamos que el ataque apenas un segundo después de su inicio, el valor máximo de la derivada durante el ataque volumétrico llegó a 560, frente a un máximo apenas de 310 en tráfico normal. El error
entre la derivada numérica y la analítica fue menor al 6% y clasificamos correctamente las tres fases del ataque usando la segunda derivada en todos los escenarios de prueba. De esto sacamos cuatro conclusiones. Primero, el cálculo diferencial tiene una aplicación directa en la dirección de ataque de DOS. La derivada es el mecanismo de detección, no un adorno matemático. Segundo, las diferencias finitas aproximan la derivada sobre datos reales, con precisión suficiente para uso práctico. Tercero, un umbral dinámico basado en la media y la desviación estándar supera un umbral fijo, porque se adapta al comportamiento histórico del sistema. Y cuarto, y para nosotros lo más importante, las matemáticas son una herramienta concreta en ciberseguridad, no solo un ramo que hay que probar. De asignaturas TFL. Este proyecto no se queda solo con cálculo diferencial, conecta con redes y comunicaciones por el análisis del tráfico de los protocolos TCP/IP, con seguridad en redes por los ataques de DDoS y sistemas de detención con programación por todo el desarrollo en Python, con gestión de incidentes por el proceso de detención y respuesta y con estadística por el uso de la distribución normal, la media y la desviación estándar en nuestro umbral. En el fondo, esto demuestra que el cálculo es una herramienta transversal a toda la carrera de ingeniería en ciberseguridad. Todo lo que mostramos está respaldado en nuestras fuentes reales y verificables, en formato APA. Guías de NIST sobre manejo de incidentes y cisterna de detección en intrusos. El reporte de amenazas de DDoS en Cloudflare, el papel de Laquina y otros autores en ACM Syscom, el de Misra y otros en IEEE, el marco Mitra Attack, los controles del SIS y la documentación de NetFlow de Cisco. Las dejamos todas detalladas en esta diapositiva. Eso fue, derivadas de la red. Donde la derivada deja de ser un ejercicio de papel y se convierte en el mecanismo que detecta un ciberataque antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por su atención.